Bueno, miren, vamos a verificar este ejercicio que les comenté que trataran de resolver. Hasta ahí nos quedamos en clases, entonces les pedí que lo resolvieran y además les dejé la liga para que visualizaran un video para que les quedara más claro lo de las presiones si es que todavía tenían dudas, puesto que de esto ya ustedes lo habían investigado. Entonces vamos a ver el ejemplo. Dice, un día, cuando la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio, un manómetro marca que la presión interna de un tanque es de 400 centímetros de mercurio. El gas en el tanque tiene una temperatura de 9 grados Celsius. Si el sol calienta el tanque hasta 31 grados Celsius y no existen fugas del gas en el mismo, ¿cuál será la lectura de la presión en el manómetro? Entonces, vean, aquí nos está dando varios datos importantes. Nos dice un día cuando la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio. Entonces, vamos a poner la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio. Un manómetro marca la presión interna de un tanque, que es de 400 centímetros de mercurio. Si es un manómetro, entonces la que va a marcar es la presión manométrica de 400 centímetros de mercurio. El gas en el tanque tiene una temperatura de 9 grados Celsius, entonces la temperatura es igual a 9 grados Celsius. Si el sol calienta el tanque hasta 31 grados Celsius, otra temperatura que va a ser cuando calienta el sol, va a llegar a 31 grados Celsius. Y no existen fugas del gas en el mismo. Entonces, si no existen fugas de gas en el mismo, quiere decir que la masa 1 es igual a la masa 2. Y también como, bueno, es un tanque, imagínense ustedes ese tanque, imagínense que es un tanque de gas, por ejemplo. Entonces, eso implica que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. No están cambiando las masas, tampoco cambian los volúmenes, es un tanque que es rígido, ¿verdad? No nos dice en ningún momento que es flexible. Entonces, con estos datos vamos a calcular. Ahora bien, tenemos presión atmosférica y presión manométrica. Sin embargo, ¿cuál es la presión que debemos nosotros utilizar cuando estamos resolviendo ejercicios en lo que es la termodinámica, de acuerdo a estas ecuaciones que tenemos aquí? Bueno, miren, aquí tenemos lo que es la ley general de los gases. Luego tenemos el valor de R, que esto, bueno, ya lo comentamos en clases. Y luego tenemos aquí diferentes fórmulas que son variantes de esta, que es la ley general. La que podríamos utilizar es esta. ¿Por qué? Porque tenemos presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, esta es la que podemos utilizar. Además, recordemos que en el apunte dice que cuando no hay cambio de masas, cuando la masa no cambia, entonces podemos ocupar esto precisamente. Entonces, tendríamos presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, vean, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos presión atmosférica y presión manométrica. Sin embargo, la que debemos utilizar es la presión absoluta. ¿Y qué necesitamos para calcular la presión absoluta? Necesitamos conocer la presión manométrica y la atmosférica. Como las conocemos, prácticamente podemos decir que ya las tenemos. Entonces, de estas dos, vamos a conocer lo que sería la presión absoluta. Y sería una presión 1, ¿están de acuerdo? Y esta sería nuestra temperatura 1. Esta sería nuestra temperatura 2. Y lo que estaríamos buscando, ¿qué es? Pues nos dice la lectura de la presión en el manómetro. Ya después cuando llega a esta temperatura, entonces lo que estaríamos buscando es una presión 2. ¿Están de acuerdo? Recordemos que aquí las que vamos a utilizar son presiones absolutas. De ahí ya podemos ocupar o podemos obtener las presiones manométricas o las presiones atmosféricas. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Presión 2. Esta es mi incógnita. Esta temperatura 2 pasa multiplicando y el volumen 2 pasa dividiendo. Me quedaría de la siguiente forma. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre volumen 2 por temperatura 1. Recordemos que por recomendación se trata de agrupar estos términos, sobre todo para ver lo que son las unidades. De hecho, en el siguiente ejemplo lo volvemos a explicar. Entonces tenemos presión 1 y luego tenemos volumen 1 sobre volumen 2. Y luego tenemos temperatura 2 sobre la temperatura 1.
Entonces, aparentemente ya tendríamos nada más que sustituir, pero aún no. ¿Por qué? Porque todavía no conocemos la presión 1. ¿Cómo vamos a conocer esta presión 1? Bueno, pues la presión 1 va a ser igual a la presión, miren, la presión absoluta, que es la que necesitamos, o presión real, como también se le llama, es la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces tendríamos presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, vamos a sustituir. Presión manométrica es de ¿cuánto? Es de 400 centímetros de mercurio, más la presión atmosférica, que es de 76 centímetros de mercurio. Sumamos y me da 476 centímetros de mercurio. Entonces, ya que tenemos este valor, sería nuestra presión, ¿qué? Nuestra presión 1, que es la presión absoluta. Es la presión 1. Entonces, ya podemos sustituir en esta fórmula. Entonces, presión 2 me dice que es igual a ¿qué? A la presión 1, que sería de 476 centímetros de mercurio. Y luego, eso multiplicado por el volumen 1 sobre el volumen 2. ¿Cuál es el volumen 1? ¿Tenemos un volumen 1? No lo tenemos. El volumen 2 tampoco lo tenemos. Entonces ahí aparentemente se nos empezaría a complicar. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, como el volumen 1 es igual al volumen 2, sabemos que esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque el volumen 1 es igual al volumen 2. Y luego nos iríamos con las temperaturas. La temperatura 2 sobre la temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 2? Es de 31 grados Celsius. Pero esos 31 grados Celsius, recuerden que lo tenemos que pasar a Kelvin. Entonces tendríamos 31 más 273.15 Kelvin entre lo que es la temperatura 1. Temperatura 1 son 9 grados Celsius. Nuevamente los paso a Kelvin. 9 más 273.15 Kelvin. Y entonces, ahora ya haríamos nuestras operaciones. Sería entonces 476 por 31 más 273.15 entre 9 más 273.15. Y entonces, al hacer nuestras operaciones, esto ¿de cuánto nos daría? Esto nos da igual a 513.11. 513.11. 50. 513.1150. Y tenemos Kelvin sobre Kelvin, se anulan y nos quedan centímetros de mercurio. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, pues ya está, porque ya encontramos la presión 2, pero no, debemos de ver cuál será la lectura de la presión en el manómetro. Entonces no es la presión absoluta, lo que me están pidiendo es la presión manométrica, ¿verdad? Entonces la presión manométrica 2, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, miren, aquí tenemos la fórmula. Presión absoluta es igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Si ahora esta es mi incógnita, entonces del otro lado me queda la presión absoluta y esto que está sumando pasa restando, menos la presión atmosférica. Entonces tendríamos presión absoluta es de 513.1150 centímetros de mercurio. Le resto la presión atmosférica. La presión atmosférica, que es de 76 menos 76 centímetros de mercurio. Entonces tendríamos 513.11 menos 76. Esto es igual a 437.12. Y son centímetros de mercurio. Y ahora sí, esta que encontramos aquí, que fue la presión manométrica, ¿en dónde? En 2. Ya después, ya cuando tenía la otra temperatura. Y con esto queda concluido el ejercicio que había quedado pendiente en clases. Entonces les voy a enviar otros videos más para que empiecen a ver lo que sería la resolución de otros ejercicios. Y ya estaremos sesionando en la próxima semana. Gracias, hasta luego.